Hola, soy Juan Rodrigo Yaguno y esta es mi exposición Retratos de 30 años. La fotografía en mi vida llegó muy temprano, como a los 6, 5 años de edad. Ya empezaba a hacer fotografía ahí en la familia de juego, ¿no? Mis papás me regalaron a los 6 años una cámara y empecé a hacer fotos ahí de mis primos. Era un juego la fotografía, ¿no? Y luego ya a los 10 años ya tenía mi primera cámara de 35 milímetros, que también mi padre me la regaló en Navidad, una Olympus así, pequeña de 35. Y empecé a hacer fotos, ¿no? En las vacaciones, en los viajes, empecé a hacer álbumes de fotografía, ¿no? Siempre la imagen, tanto la fotografía como el cine han estado muy cerca de mí desde pequeño, ¿no? Hacíamos películas en Super 8, siempre he estado muy cerca, la foto fija y el cine, ¿no? Y luego, pues, en la secundaria había un club de fotografía y ahí revelábamos e imprimíamos fotos en el cuarto oscuro en las tardes después de clases y poníamos fotos en la escuela para mostrar las actividades, ¿no? Y así empezó. Y de un juego se convirtió en una pasión, ¿no? Se convirtió ya en la prepa, empecé a hacer más fotos, empecé a conocer la historia de la fotografía, empecé a entender a los grandes autores y así empezó. Fue un juego, comenzó como un juego. Cuando empecé a tomar la foto un poco ya más en serio, en la prepa, en la carrera, estudié comunicación primero porque era la única carrera aquí en Monterrey que tenía 1, 2, 3 materias de fotografía, ¿no? Y empecé a hacer fotografía en general. Me gustaba fotografía de paisaje, fotografía en la calle, objetos. Pero llegó un momento en que empecé a ver fotos de gente y me preguntaba a mí mismo, yo veía estos retratos de una persona ya sentada o allá caminando y me preguntaba a mí mismo qué hacía esa persona, qué tono de voz tendría, a qué se dedica. Y el paso de eso a abordar a una persona es un paso muy difícil, ¿no? No es lo mismo tomarte una foto que sin que te des cuenta a llegar a un arreglo, a llegar a un acuerdo para hacerte un retrato. Es otra relación, ¿no? Y eso, empecé a descubrir fotógrafos que hacían eso, que se dedicaban exclusivamente a eso. Desde fotógrafos del siglo XIX como Félix Nadar, un fotógrafo francés que retrató a grandes escritores franceses, a Romaldo García en México en la época del Porfiriato, y tenía un estudio en Guanajuato, hizo retratos maravillosos de toda la sociedad guanajuatense, ¿sí? Empecé a descubrir fotógrafos como el gran August Sander, un fotógrafo alemán en los años 30 que retrató la sociedad alemana de una manera bien directa, cruda, que hasta a Hitler no le gustó lo que estaba mostrando y lo clausuraron. Ese trabajo hasta los años 60 salió al público, ¿no? Y descubrí a Avedon, a Irving Penn, a Diane Arbus. Empecé a ver libros de fotografía, no tanto la técnica sí ha sido algo importante, pero no ha sido mi pasión ni mi fijación. Mi fijación ha sido llegar a tener un lenguaje en el retrato, ¿no? Y como te comentaba, el llegar a abordar a una persona y invitarla a hacerle un retrato fue un cambio muy drástico, ¿no? Que me tomó unos 2, 3 años en dominar, empezar a entenderlo, ¿no? Pero yo veía las fotos de Arbus, y Arbus, para tener ese retrato, tuvo que llegar a un acuerdo con esa persona, haber platicado para que ella aceptara o él aceptara, ¿no? Igual Avedon, igual Irving Penn, August Sander, todas esas personas que tuve en esos trabajos de esos grandes retratistas, tuvo que haber un contacto, un previo acuerdo para llegar a hacer un retrato, ¿no? Y entonces de eso se trata el retrato, ¿no? El retrato se trata de que tú estés consciente de que estás participando en una fotografía, en un acto de retrato. Y al saberte consciente de que participas en un retrato, te transformas. Para bien o para mal te transformas, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa en mi trabajo. Entre más conozcas a la persona y más estudies a quién vas a retratar, mejor va a ser tu retrato. Aunque a veces tienes poco tiempo para eso, ¿sí? ¿Sí? Pero con los años he tenido oficio de entender, de redescubrir a la persona más rápido, ¿no? Pero siempre que retrato a alguien, trato de estudiar un poco quién es, ¿no? O qué hace, o por qué quiere el retrato, ¿no? Entre más información, puedes llegar a tener un mejor retrato, ¿no? Y yo trabajo muy cercano a la persona, no me gusta trabajar con lentes largos, yo estoy a un metro y medio de la persona, muy cerca. Me interesa que haya una relación visceral, un poco incómoda hasta cierto punto entre el retratado y yo, ¿sí? Hay mucha cercanía, ¿no? Sí. Mi obra personal, la que se muestra aquí en esta exposición, toda es en película, de negativo 6x6 y placas 4x5. Eso me hace muy efectivo en mi trabajo, muy directo, no necesito tomar, para hacer un retrato, muchos de estos retratos que ustedes ven en esta exposición se tomaron con 6 fotos, y yo nomás escojo la que ven es una de 6. Yo estudio bien esos 6, por ejemplo, en los últimos 15 años he trabajado con 4x5,
En los 90 tomaba con Hasselblad o Rolleiflex, eran rollos de 6 fotos, de 12 fotos, perdón. Y con eso tenía, no necesito tomar muchas fotos porque yo creo que es bien importante en cualquier medio de expresión entender la historia de tu medio, ¿no? Entender a los grandes retratistas, en mi caso, tanto de la pintura, como de la fotografía. Porque este retrato puedo quedar viéndolo media hora y le paso la vuelta. ¿Qué tiene este retrato que el otro no tenga? Y es un estudio de muchos años, estudiando la historia de la fotografía, estudiando la historia del arte, la literatura, la poesía, entender al ser humano, ¿no? Es fundamental en cualquier artista, no nomás lo técnico. Lo técnico realmente cualquiera lo aprende, es una receta, ¿no? Le picas este botón, luego haces eso y ya te sale bien la foto, ¿no? Pero lo más difícil y lo que te puede llevar toda la vida es tener un lenguaje propio, ¿sí? En cualquier arte, ¿no? Y en mi caso, en el retrato, en la fotografía, pues eso me he enfocado en un nicho bien pequeño, pero lo he llevado hasta las últimas consecuencias, ¿no? El acto del retrato, ¿no? Es una obsesión positiva, ¿sí? Es un mundo muy pequeño, es tener una persona enfrente de mí, es eso. Y mi objetivo principal es retratar mis contemporáneos, mi época. Como hay otros fotógrafos que retratan su época a través de fotos en la calle, o de fotografías de las montañas, o la vida ciudadana. A mí me interesa retratar mi época a través del acto del retrato, retratar a mis contemporáneos, tanto gente pública como no pública. Me interesa igual retratar a alguien que admiro mucho, un escritor, como a mi papá, a mi mamá, a mis amigos, a vecinos de mi estudio. Es retratar todo un mundo, a registrar una época a través de rostros. Eso es lo que me interesa. Muchos de los retratos que ven, a lo mejor yo no busqué a esa persona, me buscaron, pero hubo una empatía, una relación muy estrecha y ese retrato acabó siendo una obra mía, que es lo que trato de hacer siempre, casi siempre, ¿no? Y a veces gente me busca. Hay un retrato muy lindo de un señor ahí con un sombrero muy norteño, que es el abuelito de un cliente que él me contó, oye, quiero que le hagas un retrato a mi abuelito. Yo no tengo un retrato de mi abuelo, ya es grande, y me contrató. Entonces es una mezcla de encargos con gente que yo me interesa retratar. Y eso hace esta exposición muy interesante. Aquí hay personas que retratos de personas que me contrataron para que lo retratara y otros que yo busqué, ¿sí? Y también hago proyectos personales. El proyecto del parque, son retratos de gente que iba a un parque aquí en San Pedro. Cuando yo era pequeño yo iba a ese parque, en otra etapa de mi vida lo reencontré, hice retratos ahí. Sí, otro proyecto es los retratos de domingo en la Macroplaza, que todos los domingos montaba un estudio ahí, la gente iba a retratarse. Otro proyecto ahí son en Espinazo, Nuevo León, de retratos de fidencistas. Otro proyecto es de mi familia, salen mis papás, mis hermanas. Otro proyecto, pero todo el hilo conductor, ese es el retrato. Tú no vas a ver ahí una foto en esta exposición donde el retratado no está consciente de que participa en una fotografía. Y eso es la clave de mi trabajo, el acto del retrato fotográfico, ¿sí? Hay series, están acomodadas por grupos de series, a veces no muy representadas con 7, 8 fotos porque no caben. Es mucho trabajo lo que he hecho. Entonces ahí hay, por ejemplo, no sé, de los domingos hay 7 fotos, del parque hay 5, ¿sí? Hay de retratos sin ropa hay bastante más porque son proyectadas, de gente del arte, que tengo muchos artistas de la cultura, escritores, pintores, artistas visuales, hay unas 30, 40, es una mezcla de personalidades, de gente, ¿no? Pero el hilo conductor, te repito, es el acto de que todos están viendo a ti, ¿sí? Yo veo a las personas en tonalidades de grises realmente, ¿no? Hay una de color porque la pusimos ahí porque nomás para romper un poco la gama. También trabajo a color, pero todavía no me siento lo suficientemente preparado para presentar más trabajo en color. Estoy trabajando en eso, entendiendo el color, la luz en color, que es otro lenguaje completamente diferente. Y estoy en proceso. Yo creo que en unos años más va a haber una exposición mía de retratos en color. Pero lo que he hecho en los últimos 3 años, sí me he enfocado en los grises, ¿no? En las tonalidades grises, en el silencio que te da, ¿no? Tengo muchas ganas de que se vea un poco, y que acabar ya esto para seguir. No me gusta pararme. Lo que más me mantiene vivo y me ha sentido a mi vida es hacer retratos. Me costó mucho pararme ahorita porque para preparar esta exposición es mucho trabajo. Hay que imprimir mucho material, meterte a los archivos, digitalizar los negativos, es mucho trabajo. Editar, imprimir, enmarcar, es mucho trabajo. Y eso hace que me aleje un poco de lo que más me gusta, que es hacer retratos. Yo ya quiero volver a eso, ¿no? A estar presente, estar constantemente todos los días haciendo retratos, que es lo que más adrenalina me da y más sentido me da a mi vida, ¿no? Pero también es bueno hacer una pausa
Yo creo que de esta exposición va a surgir nuevos caminos. Aquí ustedes pueden ver en la exposición caminos diferentes que he abordado en el retrato. Hay retratos en locación, hay retratos en estudio en locación, hay retratos en mi estudio, hay luces más contrastadas, hay luces más planas, hay maneras de ver diferente a las personas. Hay una evolución. Si tú ves los primeros retratos, no sé, de Espinazo y ves los últimos, los dos son retratos, pero parecen dos personas los que las tomaron. Yo no tengo nada que ver con el retratista que era en los 90s. Ya no veo igual a lo que veo ahorita. Y los últimos retratos, los de los últimos 5 años, son los que estoy más orgulloso, porque como que valió la pena este recorrido de 30 años para llegar a este nivel de expresión, que ya es un lenguaje más mío, como que ya estoy llegando a un lenguaje propio. Siempre cualquier artista en sus primeras etapas tiene muchas influencias de otros artistas, ¿no? Y eso lo ves en cualquier pintor, en cualquier escritor. Sus primeras novelas, sus primeras pinturas tienen mucha influencia de artistas que ellos admiraban, ¿no? Pero en la última etapa de mi trabajo, creo que ahí estoy yo. Si en las primeras estoy un 50, un 70%, en esta estoy casi al 100%, yo ahí, porque encontré un lenguaje propio mío, ¿no? A través de estos 30 años.